Pero pues, pues más o menos esa es mi opinión como tanto como vendedor y autor de cómics como persona que compra cómics. Como que y gracias por las recomendaciones. No, la verdad es que sí me cuesta un poco entender todo eso de los cómics americanos, pero sé que hay muchos interesantes. Ojalá un día pueda leer alguno que sí me llame un poco más la atención. Sí, finalmente es una cantidad inmensa de oferta de narrativa gráfica que es imposible abarcarlo, ¿no? Pero en efecto, como mencionas, cada mercado tiene un tipo de lector, ¿no? Sí, a ver, Isai. Sí, sí, igual me pasó parecido a Elia cuando me reconcilié con los cómics. Dije, voy a leer cómics de superhéroes, ¿no? Pero igual eran hartísimas tramas de Batman, de Spider-Man y demás. Entonces lo que hice fue enfocarme como en historias autoconclusivas, no sé, o historias especiales. Por ejemplo, para Marvel me gustó se llama Marvels, que sale, que ilustra Alex Ross y creo que escribe Mark Waid, no me acuerdo muy bien. Y de DC está bueno también el de Kingdom Come, que igual en ambos te relatan un poquito la historia del origen, ¿no? De los superhéroes de ambas franquicias. Y con respecto a lo anterior, como lector, sí creo que sí me atrae la cuestión gráfica, una ilustración que esté bastante elaborada y hasta compleja, pero si uno empieza a leer la sinopsis de la historia y bueno, a mí no me convence, yo lo regreso a la estantería, ¿no? Entonces, creo que también a mí me interesa mucho el argumento o la historia de un cómic, una historieta. Sí, sí, pues entonces, tanto desde el punto de vista como consumidor, así como también desde el punto de vista de técnico y de productor, ¿no? Es que tenemos que ser muy críticos y autocríticos de cómo evitar todo esto que precisamente estamos mencionando que quisiéramos evitar, ¿no? Y bueno, aquí menciona Daniel Miranda, la verdad es que a estas alturas es mejor empezar con Ellsworth o historias autoconclusivas y después ya investigas cuáles son las mejores historias de los personajes que más te gustan. Sí, sí, pues creo que en efecto cada mercado tiene también estrategias de cómo iniciarte en el campo, ¿no? Porque no solo es muchísimo material, sino que no todo vale la pena. Mm, gracias, Ani. Sí, pues vemos entonces que también dependiendo de cada tipo de mercado también se esperan, hay ciertas expectativas de los consumidores, ¿no? Y bueno, finalmente aquí en el artículo que les mencionaba de Álvaro Pons, él hace un planteamiento del campo del cómic europeo, principalmente el español, y que a su vez Luis Gantus hace una reflexión en torno a este ensayo, ¿no? Este artículo que publica Álvaro Pons y trata de hacer una homologación al campo del cómic en México. Y que, bueno, finalmente lo que plantea Luis Gantus es que pues hace falta también como hacer historias más complejas, ¿no? Como lo planteó en algún momento Shukare, ¿no? Que es también necesario eh, distinguir bien a nuestro público, ya sea que sea consciente o inconsciente, pero también ofrecer problemas al lector, ¿no? No ofrecer, como dice Shukare, de una manera didáctica todo, ¿no? Porque también el lector busca que le propongan problemas, ¿no? Cómo hacer una lectura de la obra, ¿no? Narrativa en este caso. Y bueno, también algo que menciona Luis Gantus es que ya he estado viendo varios uh, teóricos y algunos dicen que en efecto también hace falta como buscar otras referencias, ¿no? Porque uh, plantea Edu Molina que ha habido en estos últimos tiempos una tendencia a la autobiografía, ¿no? Y él plantea que tanto es válido desarrollar este tipo de proyectos y que, bueno, no son ni buenos ni malos, pero en efecto, cómo
tratas de hacer una obra que mejore a otras, ¿no? Que innove, ¿no? Y bueno, aquí Shukare quiere opinar, ¿sí? Sí, un pequeño comentario. No he leído el artículo, pero sí me parece que a veces parece que si algo es autobiográfico no tiene nada creativo detrás. Y para mí todo está en la manera en la que se plantea también la narrativa, ¿no? Quiero decir que autobiográfico eh, es una descripción muy, muy amplia de un montón de experiencias diferentes, ¿no? Sí creo que hay una tendencia de pensar que porque algo es autobiográfico ya es en sí mismo interesante o ya es una narrativa construida, pero yo creo que se pueden hacer cosas muy diferentes partiendo de la experiencia también, ¿no? Que es también en cómo se plantea esa narrativa. Sí, sí, pues creo que en efecto, una forma en la que se puede compensar muy bien una autobiografía es haciendo un muy buen desarrollo del contexto histórico y social que tiene este personaje, ¿no? O esta persona que quiere desarrollar una autobiografía, ¿no? Y que a partir de los flashbacks, es una buena forma de enriquecerlo, ¿no? ¿Alguien más quiere opinar? ¿Isai? Sí, es como una tendencia actual, muy posmoderna, eso de hacer la autobiografía ficcional. También en la historiografía actual hay esa tendencia. De hecho, un historiador llamado Iván Yablonka hace como una especie de historia de sus abuelos, ¿no? O sea, sigue siendo esta autorreferencia, los abuelos que no conoció porque murieron en los campos de concentración, ¿no? Pero yo coincido con Xu, o sea, no porque sea autobiográfico deja de perder complejidad, ¿no? Pero en mi caso particular, a mí se me complica mucho pensar una historia sobre mí, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Me es más fácil pensar en otras historias totalmente ajenas a mi contexto, ¿no? Pero sí coincido, no pierde validez por ser autobiográfico. Sí, pues entonces sí les sugiero que chequen estos materiales de Álvaro Pons y Luis Gantus y vean, ¿no? ¿Qué opinan, ¿no? Al respecto. Y bueno, pues continuamos entonces con este PDF que reitero, ¿no? Que ojalá lo impriman y procuren en efecto, pues, ah, reconocer todas estas fases, ¿no? Que se mencionan aquí. Nos habíamos quedado un poquito en la dinámica perdón, en el tema de los master plots que vimos en la sesión pasada. Vimos también los tipos de trama, que finalmente les mencionaba que este es un resumen del libro, como un intento de condensar como los temas que para este desarrollo se consideran como más básicos, ¿no? No importantes, pero sí los más básicos, porque finalmente hay más temas que complementan y que también son muy importantes. Y bueno, ojalá también puedan, todos estos temas como tipos de trama, también ojalá lo puedan imprimir y tenerlo a la vista, porque también de lo que se trata es ir haciendo estas fases de experimentación, ¿no? También es muy interesante que algunos de los proyectos que me han estado mostrando en sus bitácoras parece más como un laboratorio, ¿no? Que dicen, es que he estado desarrollando varias pequeñas tramas y ver qué pasa, ¿no? Si hago esto o esto, ¿no? Como en un vaso de precipitado, ¿no? ¿Qué pasa si agrego una gota de esto y esto, ¿no? Y bueno, finalmente, pues vemos que es como otra forma de ir planteando un proceso de producción, ¿no? Y bueno, estábamos viendo esta parte de los master plots, que en este momento, bueno, en la sesión pasada vimos esto como de una manera más detallada. E incluso vimos algunos ejemplos de algunas piezas narrativas. Y yo ahorita de momento quisiera que este PDF lo revisáramos un poquito más porque en efecto ya varios proyectos ya están en esta parte de ir distinguiendo en qué estructuras les gustaría estar como checando su viabilidad para sus proyectos, ¿no? ¿Qué pasaría si intento que mi proyecto tenga una estructura circular, ¿no? Que la narración vuelve al principio y termina como empezó? Incluso en ocasiones en la misma escena o panel, y pusimos como ejemplo que la historia del niño que tira su castillo de naipes inicie como
termine como empezó, ¿no? En el caso de la estructura, perdón, caleidoscópica, pues se mezclan varias historias en paralelo, ¿no? Que puede ser la historia de distintas personas, ya sea en un condominio, ¿no? Por ejemplo, o ya sea de varias personas en distintas partes del mundo al mismo tiempo, ¿no? La estructura de muñecas rusas es una historia dentro de otra historia, ¿no? Y que estábamos planteando también la posibilidad de que incluso dentro de los globos de texto también pudiera haber imágenes, ¿no? Que es como una forma de evitar los textos. Y bueno, creo que también es muy importante reiterar la importancia de que el dibujo diga o se exprese en todo lo posible para que no sea necesario describir en el cartucho del narrador, ¿no? La mujer o el hombre era de tal forma, sino que a partir del propio dibujo, pues hagamos todo lo posible porque no sea necesario describir con texto, ¿no? Sino que el mismo dibujo lo diga, ¿no? Y bueno, entonces, pues dentro de la estructura de muñecas rusas es una historia dentro de otra, ¿no? Y que casi siempre, bueno, hay distintas estrategias, ¿no? Pero bueno, esto lo vamos a ver rápido, que de hecho ya lo vimos en la sesión pasada. Vimos el caso de la estructura en espiral que nos sugirió Evaristo ver el trabajo de, ay, ¿cómo se llama Evaristo? El caso de este cómic, que sí, en efecto, es un perfecto ejemplo de cómic que desde su master plot, que es la estructura general, hasta lo más mínimo, es una espiral, ¿no? ¿Cómo se llama? Uzumaki. Sí, ojalá lo puedan ver, porque, pues sí, creo que es un ejemplo de un proyecto que lleva hasta sus máximas consecuencias la estructura de espiral, ¿no? Tanto tanto desde el campo narratológico como desde lo semiótico, ¿no? Todo tiene forma de espiral y bueno, otro caso sería la estructura de raconto, que es contar una historia de manera retrospectiva. Por ejemplo, yo recuerdo cuando, ¿no? Y se empieza a utilizar el flashback, ¿no? Como característica. Y la estructura de telaraña, que son varias personas cuentan, dan su punto de vista sobre un hecho o un personaje, ¿no? Que es casi incluso como, se podría incluso decir que la estructura de telaraña es como una característica de la estructura de un documental, ¿no? A todas las personas que entrevistan están dando un punto de vista sobre algo en particular, ¿no? Ya sea una persona o un hecho. Y bueno, la estructura iterativa consiste en una historia en bucle en la que el final concluye de manera diferente cada que inicia, ¿no? Puede ser la historia de un personaje que va a trabajar y diario le suceden cosas distintas, ¿no? Aunque hay muchas estructuras distintas, ¿no? Está el caso de un cómic del dibujante Bev, que él utilizó, está muy interesante la forma en la que lo utilizó, esta estructura iterativa, porque consiste en que, en este caso, él lo desarrolló a modo de viñetas cómicas. Y se podría decir que simplemente repitió la misma viñeta 100 veces, por poner un caso, o 50 veces, y en cada una generó una variación distinta, ¿no? Entonces es una estructura o patrón al que se le va a estar interviniendo para que genere una variación. No sé si hasta aquí hay alguna duda sobre esta estructura, la iterativa. Vamos a ver algunos ejemplos. En el caso de ese cómic se llama... mejor lo busco para que lo vean. Y sí, en algunos casos ya espero que ya enviárselos. Yo les decía que yo he estado prefiriendo hacer como pausas porque sí, hay gente que se ha estado como estresando mucho y creo que no se trata de eso, ¿no?
hay gente que me ha dicho, no, es que ya no puedo, porque les digo, es que no se trata de que sea como una competencia, ¿no? Mejor trata de que cada que tengas una pausa y que quieras dedicarla al taller, pues lo dediques. No se trata de que tampoco se sobresaturen y que terminen, pues, incluso hasta enfermándose, ¿no? No se trata de eso. Pero sí que al menos vayan haciendo algunos apuntes, las personas que de plano se les complica bastante, y pues bueno, ¿no? Ir en lo posible al menos dando un seguimiento. Y bueno, en cuanto a la estructura de metalepsis, estuvimos viendo el caso de un trabajo de Art Spiegelman, que de hecho para esta semana ya espero, yo creo que ya es como una pausa que si no habrá notado ya han sido como 4 sesiones en las que se ha estado postergando ya entregar el segundo bloque. Ya varias personas me han dicho, oye, es que ya estoy como en una especie de pausa, ¿qué sigue, no? Sí, pues en efecto ya vamos a empezar con la segunda fase que va a ser como la más divertida, ¿no? Porque ya es la que implica ya estar haciendo representaciones visuales en los dibujos, viñetas, composiciones, ¿no? Y bueno, pero pues ni modo, ahorita estamos en la parte que es como más teórica y vimos también la estructura de Cento, que es como una especie de referencia totalmente posmoderna en la que se hace evidente la referencia intertextual, ¿no? Posiblemente en uno de los dibujos, bueno, si usáramos el master plot o el plot del, ay, ¿cómo se llaman? Las personas que están en una isla, atrapadas. Náufragos. Un náufrago. Un ejemplo tanto, es que hay estructuras que se parecen aún así mucho. En el caso de la estructura iterativa puede ser también el caso de que, ¿qué pasaría si Santa Claus está de náufrago en una pequeña isla, la clásica isla de 2 por 2 metros y que tiene su palmera, ¿no? ¿Qué pasaría si está este personaje atrapado en la isla? ¿Qué pasaría si está atrapado todos los presidentes, ¿no? Que están en este momento, ¿no? ¿Qué pasaría si está no quiero hablar de política, ¿verdad? Pero, ¿qué pasaría si está? Es que Angela Merkel, no sé si ya está, ya va a salir, ¿no? Y bueno, por poner un caso, ¿no? ¿Qué pasaría si cada uno, en efecto, va a representar como una situación muy distinta, ¿no? El presidente Putin, etcétera, ¿no? Por poner un caso, entonces estamos viendo que es una misma estructura que al colocar un elemento distinto va a generar una reacción distinta. Y que bueno, entonces se parece un poquito a la estructura de Cento. Consiste en la utilización de diversas referencias intertextuales, citas de distintas fuentes como si fuera una especie de collage de manera coherente con un tema. De alguna otra forma es muy parecido, pero en la estructura de Cento es como si se estuviera vinculando cada una de estas viñetas para generar una narración. Vamos a estar viendo varios ejemplos para que no queden dudas. Y bueno, estuvimos viendo también la estructura de contrapunto. Sí. Misai menciona, ya hay una serie en donde están todos los líderes políticos de América Latina, incluso de España, se llama La Isla Presidencial. Ahora, ¿lo tienes, Misai? Pues sí, es finalmente un ejemplo y también vemos que es muy importante que cada una de estas estrategias narrativas o estructurales demanda cierto tipo de estrategias de modos de pensar. Por ejemplo, supongan que en el caso de Kino, pues sin duda la estructura iterativa es como, bueno, aquí lo menciona Isai, es una animación muy socarrona, en un momento lo paso al grupo. Gracias, Isai. Sí. Es muy interesante entonces que empecemos a hacer una revisión de tanto de dibujantes que nos gusten o de dibujantes que por alguna razón sean muy famosos y que ya los comencemos a ver desde un planteamiento más técnico, ¿no? Bueno, logro distinguir que este dibujante estaba utilizando la estructura circular en sus proyectos o la estructura de muñecas rusas,
o utiliza este recurso, ¿no? Porque vamos a ir viendo que en efecto cada dibujante utiliza estrategias que cada vez va consolidando de una manera más evidente, ¿no? Como proceso creativo. Es el caso, por ejemplo, de los dibujantes de caricatura política, los que hacen tira cómica, como en el caso de Gis y Trino, que, por ejemplo, otro caso de estructura iterativa es las que incluso ya tienen un título, ¿no? En el caso de Gis y Trino, Gis, me parece. Ay, no, es de Trino. No recuerdo, tienen tiras cómicas que una se llama Los Marcianos, hay otra que se llama Policías contra Ladrones. No sé si recuerden alguna de estas tiras que tienen. Entonces, la estrategia consiste en que el dibujante tiene que generar diversas situaciones, ¿no? Que en este caso es cómo genero variaciones de el asaltante que entra al banco y a lo mejor posiblemente dentro del banco en ese momento está un payaso, ¿no? O cosas así, o tiembla, o suceden cosas, ¿no? Y bueno. Gracias, Laura. Sí, Fábula de Policías y Ladrones de Trino. Sí, entonces vemos que como he insistido en otras sesiones, finalmente la tira cómica y la cartón político son, a mi parecer, creo, pues de los procesos creativos más difíciles, ¿no? Porque tienes que condensar incluso en un solo panel o en 3 paneles o a lo mucho, que ya es mucho, una página, pues toda un mensaje, ¿no? Y a su vez, este tipo de procesos implican que uno esté al tanto de lo que está sucediendo al día, ¿no? Entonces, pues creo que es como de los formatos más exigentes, ¿no? Para los dibujantes. Y, ¿qué otra cosa? Entonces, pues vemos que incluso esta estructura de acento es también como muy evidente en la caricatura política, en la tira cómica. Por ejemplo, ¿qué pasa si sí, de hecho esto también ha estado comenzando a pasar en algunos cómics, ¿no? Que un personaje de una empresa se encuentra con otro personaje de otra empresa, ¿no? Y bueno, entonces, pues está la estructura de contrapunto, que es una estructura que va, si pudiéramos hacer una metáfora, sería como una especie de equivalente a una aguja que va hilando y vinculando, ¿no? Que en este caso ponemos como ejemplo el cómic o novela gráfica de Peter Cooper, la de Ruinas, en la que una mariposa es el personaje que va hilando a partir de su recorrido de migración de manera simultánea con la historia de los obreros, ¿no? Que también migran, o de los trabajadores migrantes, ¿no? De Estados Unidos a México. Perdón, al revés. Entonces, ojalá también puedan ver ese proyecto de Cooper. Y la estructura de timelapse, pues consiste en hacer un relato a partir de un registro cronológico, temporal o diacrónico del transcurrir del tiempo, que puede ser desde segundos, minutos, horas, días, semanas, meses, años, décadas, siglos, millones de años, etc. Y bueno, esto sí lo existe, de hecho, perdón, sí existe. Una estructura que utilizó un dibujante que ya les había mencionado en sesiones pasadas, que es el caso de Marc-Antoine Mathieu, que hizo un cómic que se llama 3 segundos y que consiste en plantear el el desplazamiento de una bala, ¿no? Que se podría entonces denominar que es como estructura
timelapse, ¿no? Y que bueno, entonces aquí es cómo llegamos a complejizar tanto un proyecto que llega a acotar, a trabajar solo con una estructura, por ejemplo. Y bueno, ahorita quería, a ver, lo voy a buscar, que de hecho ese fue un pendiente que quedó. Mostrarles este proyecto de este dibujante, porque es muy interesante el caso de este trabajo de Marc-Antoine Mathieu, porque lo desarrolló tanto en novela gráfica y también lo desarrolló en animación. Y bueno, esto finalmente queda en el rubro de novela gráfica de vanguardia, ¿no? Y bueno, que también es algo que se había planteado, ¿no? Que la novela gráfica puede estar desarrollándose a partir de diversos tipos de narraciones, pero otro rubro que como tal no se menciona tanto es el de la novela gráfica de vanguardia, ¿no? Que ya lo hemos estado mencionando un poquito más desde hace como 2 o 3 sesiones previas, ¿no? Y que estuvimos revisando el caso del cómic de... Ay, soy muy mala para los nombres de dibujantes orientales. A ver, lo voy a buscar. Bueno, de hecho lo acabo de subir al grupo. Sí, quisiera que lo viéramos.
Y bueno, pues aquí está la novela gráfica. Estamos viendo entonces que pues tuvo dos soportes finalmente, ¿no? El formato video y también el formato impreso, que es también como a veces lo que se sugiere en el taller, ¿no? Buscar la forma en la que un proyecto narrativo que queramos trabajar, pues pueda tener la posibilidad de ser flexible y adaptarse a diversos soportes, ¿no? En este caso fue el soporte de la animación y aquí el soporte como tal de novela gráfica. Entonces, este es del editorial Sin Sentido, por si a alguien le interesa. Y se llama Un Zoom lúdico de Marc-Antoine Mathieu. Y pues no sé, igual y luego lo digitalizo. No sé qué opinen sobre este proyecto. ¿Qué opinan? Miren, aquí estuvo muy interesante cómo lo plantearon porque finalmente todos los paneles fueron todas las composiciones de la página fueron de 9 paneles similares, ¿no? Es exactamente lo que vimos. Y bueno. Y que bueno, finalmente pues consistió en ir haciendo este recurso de la abismación, ¿no? Que abismación es estar acercando hacia la cámara, ¿no? Como si fuera un recorrido hacia adelante. Y que finalmente también algo que le mencionaba a algunos de ustedes, que algunos de sus proyectos consideran en algún momento transformarlos en un proyecto cinematográfico, pues que el formato de novela gráfica impreso, pues bien puede servirles como una maqueta, ¿no? Que hemos visto que en efecto varias novelas gráficas se han convertido en algún momento en cine. Y que de hecho hay algunos teóricos que dicen que ese es como, no sé si bien para bien o para mal, porque va a haber mucha controversia de algunos teóricos, que es como ya una cúspide de una novela gráfica, llegar a ser tan valiosa en su contenido que lleguen a considerarla una referencia para hacer una pieza de cine, ¿no? Y que lo hemos visto con varios proyectos de novelas gráficas, ¿no? O cómics, ¿no? Y bueno, pues ya casi se acaba el tiempo, pero ahorita nos volvemos a conectar. No sé qué opinen al respecto, ¿no? ¿Qué les parece este proyecto de este dibujante? Yo ¿Sí? pienso que la manera en cómo va hilvanando la secuencia de las imágenes podría simular la que nos comentas como la estructura de muñecas rusas, una contiene a otra y 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 es un sinfín que te lleva a momentos completamente disímiles en donde el reflejo es la ventana para incursionar a contextos e historias simultáneas. Sí. ¿No? Sí, y en efecto vemos que cada estructura, en este caso, este tipo de estructura, que sí, en efecto se parecen, a veces es complejo de reconocerlas porque pueden parecerse una y otra,
¿no? En el caso de esta estructura se distingue porque para su estructura necesita un recurso que en este caso se podría decir que es como una especie de pantalla o reflejo para continuar con la narración de modo abismal, ¿no? Hacia el frente, ¿no? Vemos que los reflejos del ojo, del teléfono, de un anillo, de una lágrima, son los elementos a partir de los cuales es posible hacer como esta continuidad, ¿no? Y bueno, entonces vamos viendo que en efecto cada estructura requiere de ciertos elementos, ¿no? Sí, sí, esta novela gráfica la pude conseguir y sí, es de las que les menciono que se puede considerar una novela gráfica de vanguardia, ¿no? Y bueno, entonces pues podemos ver que hay novelas gráficas que se requiere tener para poder hacer estas apreciaciones, ¿no? Y que bueno, podemos ver que en efecto ya se pone en entredicho el desarrollo de personaje, ¿no? Bueno, ya va a acabar, ahorita continuamos de corrido, ¿no? Sí, no sé en qué momento se vaya a cortar.